Bienvenidos una vez más a este su rincón favorito del chismorreo virtual, el lugar donde desmenuzamos cada detalle jugoso, cada mirada cargada de significado y cada reacción que sacude los cimientos de Internet. Hoy, mis queridos cotillas de corazón, nos preparamos para una inmersión profunda, un clavado en las aguas turbulentas de una historia que ha paralizado el mundo del espectáculo y que ha desatado una ola de comentarios, análisis y especulaciones que aún resuenan en el ciberespacio. Si pensaban que lo habían visto todo, si creían que las sorpresas ya se habían agotado, prepárense para un viaje alucinante. Porque lo que les traigo hoy, mis queridos amigos, es de otra galaxia, es el clímax de una telenovela de la vida real que ha mantenido a millones de personas pegadas a sus pantallas. Hoy vamos a diseccionar, a escudriñar y a desentrañar los misterios que se esconden tras el sí más esperado, el sí de Ande, esa respuesta que dejó a Kerem. Bueno, ya lo veremos, pero créanme, la temperatura subió unos cuantos grados en el termómetro de las emociones. Y para aquellos que recién se asoman a este universo de chismes y cotilleo, un abrazo virtual gigante y la más cálida de las bienvenidas. Los invito a unirse a nuestra tribu de chismosos empedernidos, a apretar ese botón de suscribirse que tanto los llama y a encender la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras entregas, ni un solo capítulo de esta saga que tiene más giros que una montaña rusa. Y a los que ya forman parte de esta gran familia, mi más sincero agradecimiento. Su apoyo, su lealtad y sus comentarios son el combustible que nos impulsa a seguir investigando, a seguir desenterrando secretos y a seguir compartiendo las historias más jugosas del momento. Hoy, como les anticipaba, vamos a destapar una historia que ha trascendido fronteras, una reacción que ha generado un terremoto de opiniones y, por encima de todo, una expectación que parecía insuperable. Si hablo de la respuesta de Ande a esa pregunta que nos quitaba el sueño, esa interrogante que se instaló en nuestra mente como un inquilino persistente y, por supuesto, de la reacción volcánica de Kerem. Agárrense fuerte que despegamos. A ver, mis queridos detectives del corazón, recapitulemos un poco para poner en órbita a los recién llegados y para refrescar la memoria de los veteranos. Como bien saben, Ande y Kerem, esta pareja que ha conquistado los corazones de todo el mundo con su química electrizante, tanto dentro como fuera de la pantalla, nos han mantenido al filo de la butaca con su historia digna de un guión cinematográfico. Primero un romance de ensueño que nos hizo creer en la magia del amor, luego un silencio sepulcral que nos dejó con el alma en vilo, sumidos en la incertidumbre y la angustia, y ahora, este instante que lo cambió absolutamente todo, que transformó el panorama emocional en un abrir y cerrar de ojos. La expectación era palpable, la tensión se podía cortar con un cuchillo, todos, absolutamente todos, queríamos saber qué sucedería después de esa pregunta que parecía sacada de una novela de la tarde, esa pregunta que resonaba en el aire con la fuerza de un trueno. ¿Se atrevería Ande a dar el sí que todos esperábamos? ¿Y si se arriesgaba a pronunciar esa palabra mágica, cuál sería la reacción del mismísimo Kerem? Pues bien, mis queridos chismosos, la espera ha llegado a su fin, la incertidumbre se ha disipado como la niebla al amanecer y las imágenes, bueno, las imágenes son la prueba irrefutable de que la realidad, en ocasiones, supera a la ficción. El sí de Ande, pronunciado con una mezcla de dulzura, determinación y una pizca de picardía, se expandió por todos los rincones de la red como un reguero de pólvora, generando un auténtico tsunami de emociones. Y si la respuesta de Ande era digna de un análisis exhaustivo, la reacción de Kerem. ¡Ay, la reacción de Kerem! Digamos que no pasó desapercibida, que no fue un simple movimiento, sino una auténtica explosión de sentimientos que sacudió las redes sociales y que dejó a todos boquiabiertos. Olvídense de las reacciones tímidas, de los gestos discretos o de las sonrisas contenidas, aquí hablamos de un despliegue de emociones en toda regla, de un volcán en plena erupción, de un torbellino de sentimientos que no pudo contenerse. Los vídeos, las capturas de pantalla y los GIFs se multiplicaron como por arte de magia, invadiendo las redes sociales y convirtiéndolas en un verdadero campo de batalla, con los fans analizando cada detalle, cada mirada, cada guiño, cada microexpresión facial con la precisión de un cirujano. Algunos incluso juraron haber visto una lágrima de felicidad asomándose en el rostro de Kerem, aunque eso, por supuesto, es tema para otro debate, una controversia que seguramente desatará una nueva ola de especulaciones y análisis. Pero, ¿qué fue exactamente lo que sucedió en ese momento mágico? Vamos a sumergirnos en los detalles, vamos a recrear la escena para que puedan sentir la misma emoción que todos nosotros. Imaginen por un instante el escenario, la tensión palpable en el ambiente, la atmósfera cargada de expectación, las miradas clavadas en Ande esperando ansiosamente su respuesta, con el corazón latiendo al ritmo de un tambor tribal.
Y entonces, como un trueno que rompe el silencio, ese sí resonó con una fuerza inusitada, ese sí que todos, absolutamente todos, ansiábamos escuchar, esa palabra que se convirtió en el mantra de una legión de fans. Y justo después, como si la naturaleza misma hubiera decidido hacer eco de la emoción, como si el universo hubiera conspirado para crear un momento perfecto, presenciamos la reacción de Kerem. ¿Y qué reacción, mis amigos? Una mezcla indescriptible de sorpresa, alegría desbordante, alivio palpable y un no sé qué que nos dejó a todos sin aliento, sin palabras, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un instante, como si la emoción se hubiera apoderado de cada célula de nuestro cuerpo, como si fuéramos testigos de un evento cósmico de proporciones épicas. No era solo una reacción, era la explosión de un sentimiento contenido durante mucho tiempo, la liberación de una pasión que había permanecido oculta, pero que ahora, finalmente, podía expresarse en toda su magnitud. ¿Qué fue lo que hizo que esta reacción fuera tan especial, tan comentada, tan viral? Bueno, en primer lugar, la autenticidad, la genuinidad, la transparencia. No se trataba de una pose ensayada, de un gesto calculado o de una actuación impostada, era una reacción visceral, sincera, que emanaba desde lo más profundo de su corazón. Se podía ver en sus ojos que brillaban con una intensidad inusual, en su sonrisa, que iluminaba todo su rostro, en la forma en la que se movía, que denotaba una energía desbordante, que la respuesta de Ande lo había impactado de una manera muy profunda, que lo había movilizado hasta la médula. Y esa autenticidad, esa transparencia, esa vulnerabilidad es precisamente lo que ha cautivado a tantos fans alrededor del mundo, lo que ha conectado con ellos a un nivel emocional tan intenso. Porque al final, lo que buscamos en las historias que seguimos, lo que anhelamos en los personajes que admiramos, son emociones reales, momentos de verdad que nos hagan sentir parte de algo más grande, algo mágico, algo trascendente. Y es que la historia de Ande y Kerem no es solo un simple romance de telenovela, no es solo un cuento de hadas moderno, es una historia de conexión genuina, de complicidad evidente, de sentimientos que trascienden las pantallas, que superan las barreras del lenguaje y que alcanzan los corazones de miles de personas. Los fans han sido testigos privilegiados de cada paso de su relación, de los altibajos, de los momentos de felicidad, de los instantes de incertidumbre y ahora, de esta explosión de emociones que ha marcado un antes y un después en su historia, que ha abierto un nuevo capítulo en su romance. Por eso no es de extrañar que la reacción de Kerem haya generado tanta expectación, que haya desatado una ola de comentarios y análisis, porque al final, todos nos hemos sentido de alguna manera parte de este cuento de hadas moderno. Hemos vivido la historia como si fuera propia, hemos sentido la emoción como si fuera nuestra. Ahora bien, la reacción de Kerem no fue solo un momento espontáneo, un arrebato de emoción sin control, también fue un reflejo de su personalidad, de su esencia, de su forma de ser. Aquellos que lo conocen bien, los que han seguido su trayectoria de cerca, saben que es una persona que vive las emociones con una intensidad arrolladora, que no teme mostrar lo que siente, que no se esconde tras máscaras o apariencias. Y esta reacción, lejos de sorprenderlos, confirmó lo que ya sospechaban, que Kerem es un hombre de pasiones, un hombre que entrega su corazón por completo, un hombre que se sumerge en cada emoción con una fuerza inusitada. Y esto, por supuesto, ha hecho que sus fans lo adoren aún más, que lo vean como un referente, como un ejemplo de autenticidad y transparencia. Pero la cosa no terminó ahí, mis queridos detectives del corazón. La reacción de Kerem, como era de esperar, generó un sinfín de reacciones en las redes sociales, una avalancha de comentarios, teorías conspirativas y análisis exhaustivos. Los comentarios no se hicieron esperar, los hashtags se convirtieron en tendencia mundial y las teorías, algunas más descabelladas que otras, comenzaron a surgir por doquier. Algunos decían que era una reacción de alivio, que Kerem estaba aliviado de que Ande hubiera aceptado su propuesta. Otros afirmaban que era una reacción de pura felicidad, que Kerem estaba eufórico ante la perspectiva de un futuro junto a Ande. Y algunos más osados, aquellos que creen en el amor verdadero sin reservas, aseguraban que era una reacción de amor incondicional, que Kerem estaba demostrando al mundo entero lo que sentía por Ande. Y es que, como ese decía, cada uno interpretó la reacción de Kerem a su manera, basándose en sus propias experiencias, en sus propias creencias y en sus propios deseos, pero lo que todos tenían en común era la emoción que este momento había generado, la sensación de ser testigos de algo histórico, de un momento que quedaría grabado en la memoria colectiva. Y lo más curioso de todo, lo que demuestra el poder de esta historia, es que esta reacción no solo afectó a los fans de Ande y Kerem,
también a otros actores, a otros personajes del mundo del espectáculo, e incluso a gente que no conocía la historia de esta pareja, a personas que nunca habían oído hablar de ellos. De pronto todos hablaban de este momento, todos querían saber más, todos se sentían atraídos por esa energía, por esa magia, por esa emoción que emanaba de las pantallas y que se extendía como una onda expansiva. Y es que al final las emociones son contagiosas, y cuando algo es genuino, cuando algo es auténtico, traspasa todas las barreras, todas las limitaciones, todos los prejuicios. Por supuesto, no podemos dejar de lado el papel de los medios de comunicación en todo este revuelo, en esta explosión de emociones y reacciones. Los periodistas, los portales de noticias, los programas de televisión, las revistas del corazón, todos se hicieron eco de esta reacción, contribuyendo a que la noticia llegara a todos los rincones del planeta, a que la historia de Hande y Kerem se convirtiera en un fenómeno global, en un tema de conversación obligado. Y es que esta historia sin duda ha trascendido las fronteras, las culturas y las ideologías, convirtiéndose en un fenómeno social que ha unido a personas de diferentes partes del mundo bajo el mismo denominador común, la emoción, el romance y la esperanza en el amor verdadero. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que hace que la historia de Hande y Kerem sea tan cautivadora, tan adictiva, tan irresistible? Bueno, en mi opinión, creo que es la mezcla perfecta de romance, emoción a flor de piel, autenticidad innegable y sobre todo, una química arrolladora, una conexión que se puede sentir a través de la pantalla. Son una pareja que ha logrado conectar con el público de una manera muy especial, que ha sabido transmitir sus sentimientos con una honestidad conmovedora, que ha generado un vínculo único con sus fans, un vínculo que va más allá de la simple admiración y que se acerca a la identificación. Y esta reacción, esta explosión de emociones, es solo una muestra más de lo que son capaces de lograr juntos, de la fuerza que tienen como pareja y de la huella imborrable que están dejando en el corazón de todos los que siguen su historia. Y ahora, después de todo este análisis exhaustivo, de este recorrido por las emociones y los sentimientos, ¿qué podemos concluir? Bueno, en primer lugar, que la reacción de Kerem al sí de Hande fue sin duda un momento histórico, un momento que quedará grabado en la memoria de todos los que lo presenciamos, un momento que marcará un antes y un después en la historia de esta pareja. En segundo lugar, que esta historia, lejos de haber terminado, está apenas comenzando, que todavía nos quedan muchos capítulos por vivir, muchas emociones por experimentar y muchas sorpresas por descubrir. Y en tercer lugar, que la química entre Hande y Kerem es algo que trasciende la pantalla, algo que va más allá de un simple romance de telenovela, algo que ha logrado conectar con millones de personas en todo el mundo, algo que se ha convertido en un fenómeno cultural de proporciones épicas. Y es que al final las historias que nos cautivan son aquellas que nos hacen sentir vivos, aquellas que nos emocionan, aquellas que nos hacen creer en el poder del amor, en la magia de la conexión y en la posibilidad de los finales felices. Y la historia de Hande y Kerem, sin duda, es una de esas historias, una historia que nos ha robado el corazón, que nos ha hecho suspirar, que nos ha sacado una sonrisa, que nos ha conmovido hasta las lágrimas y que nos ha dejado con ganas de más, con el deseo de seguir siendo testigos de este cuento de hadas moderno. Una historia que seguirá dando de qué hablar, que seguirá generando expectación, que seguirá rompiendo récords de audiencia y que seguirá demostrando que el amor, cuando es genuino, cuando es auténtico, cuando es puro, es capaz de mover montañas, de superar todos los obstáculos y de crear momentos inolvidables. Así que, mis queridos amantes del chismorreo, este ha sido nuestro recorrido por la reacción de Kerem al sí de Hande, un viaje alucinante a través de las emociones, los sentimientos y las reacciones que han sacudido el mundo del espectáculo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que se hayan emocionado, que hayan reído y que hayan sentido la misma adrenalina que todos nosotros. Y ahora es el momento de recapitular, de hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hoy, de volver sobre los puntos clave y de reflexionar sobre lo que hemos aprendido. Hemos analizado la reacción de Kerem, esa explosión de emociones que hizo temblar las redes sociales, hemos hablado de la autenticidad de este momento, de su impacto a nivel mundial, de las razones por las que esta historia ha cautivado a tanta gente y de las implicaciones que tiene en el futuro de la relación entre Hande y Kerem. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme un día más en este espacio, por ser parte de esta comunidad de chismosos empedernidos, por compartir sus opiniones, sus comentarios y sus emociones. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido, para seguir desenterrando secretos y para seguir compartiendo las historias más jugosas del momento. Saber que están ahí al otro lado de la pantalla, con la misma pasión y con la misma curiosidad,
es lo que me motiva a seguir adelante, a seguir investigando y a seguir dándolo todo. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación, por su apoyo incondicional y por todo el cariño que me demuestran cada día. Y no se olviden de dejarme sus opiniones aquí abajo, en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y que sus aportaciones son muy importantes para mí. ¿Qué les pareció la reacción de Kerem? ¿Cuál fue su momento favorito de esta historia? ¿Qué es lo que más les emociona de la relación entre Andy y Kerem? Me muero de ganas de saber lo que piensan. Y ahora, lo más importante, el llamado a la acción, la invitación a que formen parte de esta gran familia. No se vayan sin darle like a este vídeo, si les ha gustado, por supuesto, si se han divertido, si se han emocionado y si han disfrutado de este análisis exhaustivo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que disfruten del buen chisme y de las historias que emocionan. Y por supuesto, si todavía no se han suscrito al canal, ¿a qué están esperando? Únanse a esta gran familia de chismosos de corazón, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, ni un solo capítulo de esta historia que continúa escribiéndose cada día. Los espero con los brazos abiertos y con el corazón lleno de emoción. Y con esto me despido por hoy, pero no por mucho tiempo, porque recuerden que el drama nunca termina, que las historias nunca se agotan y que aquí estaremos para contárselo todo, para analizar cada detalle y para seguir disfrutando juntos de este maravilloso mundo del chismorreo. Les mando un abrazo enorme, muchísimos besos, todo mi cariño y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguramente tendremos una nueva historia que contar y una nueva reacción que analizar. Recuerden, mis queridos chismosos, nunca dejen de soñar, nunca dejen de amar y nunca dejen de vivir con pasión. Hasta la próxima. Adiós.